Bendiciones para todos. Empezamos con nuestra segunda clase de angeleología, así que como todas las veces siempre empezamos, vamos a tomarnos este tiempo para orar y presentarle esta clase a Dios. Padre maravilloso, yo hoy quiero darte gracias por este tiempo, Señor. Oramos para que tú tomes el control, Señor, de esta enseñanza, Señor, y tomes el control de esta clase, Señor. Oramos, Señor, para que tú, Señor, nos guíes bajo tu Santo Espíritu y hables a través de mi boca, Señor. Oro, Padre, también por las personas que nos están viendo a través del internet, porque creemos, Señor, que allí donde ellos están, tú también le vas a hablar, Señor, y allí también tú los vas a edificar. Oramos por las familias representadas que hay aquí, Señor, y también, Señor, por los que hoy están, más los que no están, también oramos por sus vidas, Señor, donde ellos se encuentren, allí tu bendición los alcance. Gracias yo te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar a entrar ya en materia. El resumen de la clase anterior está grabada, por lo tanto ustedes la pueden ver. Las personas que no han venido, hay una lista de asistencia que se va a pasar, que por favor necesito que me colaboren con eso. Escríbanme por favor el número de teléfono, porque algunos de los que están aquí no están en el grupo de teología sistemática. Sencillamente no los he podido agregar a algunos es porque no tengo sus números de teléfono, ¿vale? Entonces, por favor, ¿quiénes no están en el grupo de teología sistemática de los que están aquí? Vale, pues entonces necesito que me dejes su nombre en la lista y me pones tu número de teléfono para nosotros poderlos agregar, ¿vale? El hermano José pasará una hoja y estará, ustedes estarán colocando sus datos ahí, ¿vale? Pues nada, empezamos. Entonces escriban como título, por favor, angeleología. Es nuestra materia, nuestra asignatura que vamos a ver en este trimestre. Si yo fuera por alguna razón deprisa, pueden utilizar su móvil y le toman una foto a la pantalla y se ponen al día, aunque la clase sabe que va a quedar grabada, ¿vale? Brian, haz un favor. ¿Vale? Entonces, empezamos. Angeleología, escriba por favor. Escriban por favor. La angeleología es la rama de la teología sistemática. La angeleología es la rama de la teología sistemática. Que se ocupa de estudiar todo lo relacionado con los seres angelicales. Todo lo relacionado con los seres angelicales. Entonces, dejo para que ustedes escriban. Recuerdan que habíamos hablado de que la teología sistemática es como una especie de un árbol. Hasta la fecha hemos visto 5 asignaturas de la teología sistemática. Digo 5, pero hemos visto 6, pero 5 son de teología sistemática y la homilética, que no es de la teología sistemática, sino la homilética es de lo que es la teología pastoral, por lo tanto esa no la cuento. 5 hemos visto que son bibliología, cristología, neumatología, hemos visto eclesiología, soteriología. Esos son una de las ramas de ese árbol, pues varias ramas. Hoy estaremos viendo otra de esas ramas, que es la angeleología. Entonces es una rama de la teología sistemática y ella se ocupa de estudiar todo lo que es relacionado con los seres angelicales. En este caso también los demonios. Al fin y al cabo los demonios también son ángeles. ¿Son ángeles qué? Caídos. Esos ángeles caídos pues también vamos a estudiar en esa rama de la angelología, otra rama que es la demonología, ¿sí? Y también estaremos estudiando después satanología, que es para poder entender, poder estudiar, entender como tal, ¿vale? Escriban por favor. La palabra ángel se deriva del término hebreo malak.
La palabra ángel se deriva del término, en hebreo es malak. En hebreo malak. Y del griego ángelos. Y del griego ángelos. Las dos palabras significan, en este caso, significa mensajero de parte de Dios. Significa mensajero de parte de Dios. Bueno, les dejo para que escriban. En hebreo se dice la palabra, en hebreo la palabra se dice malak, y del griego ángelos. Las dos palabras el significado es mensajero, porque es eso lo que hacen la función de los ángeles, aparte de muchas cosas que hace, pero son mensajeros de parte de Dios que traen mensajes. Ustedes recordarán cuando el ángel Gabriel se presentó a María, ¿qué venía a traerle? Mensaje, venía a traerle un mensaje. Por lo tanto, ese mensaje, ellos vienen a traer mensaje. Recordarán a Daniel, que también estaba orando y vino el ángel también a traerle un mensaje, que tuvo una oposición, ya lo veremos más adelante, una oposición cuando venía y se le presentó directamente Satanás. Habla del príncipe, ¿sí? Del príncipe, pero se le presentó y le hubo una oposición porque no quería que trajera el mensaje. Y él lo explica, el ángel explica que tuvo una oposición para traer ese mensaje. Lo explica. Por lo tanto, entonces el ángel, queda claro de que la palabra ángel lo que significa es que es un mensajero de parte de Dios, ¿vale? Es un mensajero. Escriban, por favor. Los ángeles en la Biblia, los ángeles son descritos en la Biblia. Los ángeles son descritos en la Biblia como seres creados por Dios. Los ángeles son descritos en la Biblia como seres creados por Dios. Punto seguido. Como seres creados por Dios. Punto seguido. Son seres inteligentes, superiores en poder. Son seres inteligentes, superiores en poder. Vuelvo atrás un poco. Entonces, estos ángeles son descritos en la Biblia, así que son seres creados. Fueron Dios los que los creó. No, porque Dios es el creador de todo cuanto existe, incluyendo a los ángeles, incluyendo también a Satanás. También Dios lo creó. Hombre, no lo creó para que fuera malo. No lo creó para ser lo que Él es ahora. Pero Dios lo creó. Es una parte, ¿sí? Lo creó. Por lo tanto, en la Biblia, y lo vamos a ver más adelante, cuando empecemos a ver ahora la naturaleza de los ángeles, vamos a empezar a estudiar las citas bíblicas donde nos apoyan, que la Biblia nos muestra por muchas partes de que los ángeles han sido creados. Son creados, ¿vale? ¿Queda claro? Por favor, escriban. Los ángeles, sirven a Dios como mensajeros, y han sido enviados para servir, a todos los herederos de la salvación. ¿Hay herederos de la salvación aquí? Han sido enviados para servir a todos los herederos de la salvación.
Entonces, ellos son dados por Dios, Dios son mensajeros y los ha puesto a él como ministros para que sirvan a los herederos de la salvación. Ahora vamos a entrar más en detalle todos estos temas, ¿vale? Paso lámina, ¿vale? Los ángeles tienen diferentes rangos. Los ángeles tienen diferentes rangos de autoridad. Rangos de autoridad. Los ángeles tienen diferentes rangos de autoridad. Así como, yo voy explicando un poco, así como nosotros en el estudio que vamos a realizar, nos vamos a basar en los rangos que nos enseña la palabra de Dios, nos enseña unos rangos, pero nos vamos a asimilar como los rangos que generalmente hay en un gobierno, ¿sí? Como tenemos nosotros aquí presidentes, los diputados, ¿sí? Todo el orden que llevan, empezando desde el rey, en principio aquí en España, vamos a hablar de aquí de España, empieza desde el rey, los presidentes, diputados, los de las cámaras, los concejales, todos unos rangos hasta que llegan a los alcaldes y así sucesivamente de cada región. Es un rango de autoridad. En el ejército, en la policía, también hay lo mismo, están los tenientes. No tengo el orden exacto, probablemente algunos que han sido militares podrán saber el orden como está de tenientes o comandantes, ¿sí? Capitanes, hasta llegar a un soldado raso. Pues ellos también tienen su rango y de la misma manera Satanás también tiene unos rangos y ya lo iremos viendo más adelante también porque él es un imitador, imita a Dios, ¿vale? Entonces, los ángeles tienen diferentes rangos de autoridad. Entre estos tenemos dos puntos: tronos, dominios, principados, entre estos tenemos tronos, dominios, principados, potestades, querubines, serafines, potestades, querubines, serafines, arcángeles, y seres vivientes. Seres vivientes. Arcángeles y seres vivientes. Entonces hay unos rangos de autoridad que Dios ya ha estipulado. No es que en el cielo haya un desorden en la autoridad, pues la autoridad principal es nuestro gran Dios. Pero allí ellos están sujetos a esas autoridades. De la misma manera nosotros aquí también como iglesia, pues también tenemos una primera autoridad que es el pastor principal de la iglesia y después vienen el consejo y después de la parte del consejo vienen los líderes de cada ministerio y a partir de ahí cada líder de cada ministerio pues tienen también un equipo de trabajo y después vienen las personas, las ovejitas. No es que vayamos en desorden, no tengamos que entender las sujeciones, bueno que entendamos que también hay un orden en todo eso para tenerlo claro, ¿vale? Por lo tanto, continúo. Los ángeles sirven como mensajeros de Dios. Los ángeles sirven como mensajeros de Dios. Voy a corregir aquí. Los ángeles sirven como mensajeros de Dios y cumplen el propósito que ordena, ya lo tenía bien, el Creador. ¿Vale? Colóquenlo así, que ordena el Creador, ya lo arreglaré.
que ordena el Creador. ¿Vale? Cumple el propósito que ordena el Creador. Punto. Los ángeles caídos son mensajeros de Satanás. Los ángeles caídos son mensajeros de Satanás. Los ángeles caídos son mensajeros de Satanás y serán estudiados más adelante. Los ángeles caídos son mensajeros de Satanás y serán estudiados más adelante dentro de la demonología. Demonología. Vamos a parar un momento aquí, así descansan un poco de la mano. Hemos visto ya bastantes afirmaciones de lo que son los ángeles. Ahora lo vamos a empezar a ver a la luz de las Escrituras. Y eso ya es teología. Cuando empezamos a utilizar la palabra de Dios, empezamos a ver a la luz de las Escrituras una afirmación que vamos dando y vamos colocando una cita bíblica de apoyo. La manera como quiero que ustedes, como teólogos, ¿hay teólogos aquí? Amén. Empiecen a aprender a estudiar la palabra de Dios de tal manera de que hagan afirmaciones o cuando hagan pensamientos siempre tengan un versículo que apoye eso que están ustedes hablando, ¿vale? Por lo tanto, hablamos de que los ángeles, que hemos estado hablando, que son los mensajeros de parte de Dios, ellos cumplen un propósito de parte de Dios, lo que Dios ordena, lo que Él les diga y les asigne cuando les dice que vayan o traigan un mensaje o guarden la vida de las personas, ¿sí? Porque hay personas, si ustedes ven, que seguramente nosotros no estamos solos. Si nosotros estuviéramos solos, si estuviéramos nosotros solos, tienen que entender de que el enemigo hace tiempo ya nos hubiera destruido hace tiempo. Porque él está para matar y para destruir, para hacernos daños. Es porque Dios no le permite. Satanás no puede, no está autorizado para tocar el cuerpo de Cristo. No tiene esa potestad ni esa autoridad, solo la tiene Dios. ¿Hay cuerpo de Cristo aquí? Amén. Nosotros como estamos dentro del cuerpo de Cristo, lo que sí está claro es que cuando tú te hiciste hijo de Dios, en el instante que te hiciste hijo de Dios y reconociste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, te hiciste enemigo número 1 de Satanás. Y eso, ¿qué ocurre? Que en el momento de que Él sabe que estando tú dentro del cuerpo de Cristo y viviendo una vida en santidad, Él sabe que allí tú eres intocable. Pero Él también sabe de que si te saca y te lleva al terreno, no es que te saque del cuerpo de Cristo, porque no quiero que me malinterpreten aquí, sino lo lleva al terreno donde Él quiere, a un terreno para que tú caigas y peques, pues ahí sí te puede hacer daño. Porque tú estás cayendo, estás pecando y estás siendo desobediente delante de Dios. Te puede hacer daño, no para destruir ni para matarte, porque la única persona que tiene autoridad para quitar la vida es Dios, y Él es el que si lo permite. Pero sí te lleva a un terreno donde te puede hacer daño. ¿Ve? Entonces Él sabe que desviándote del camino, tú mismo te haces mucho daño y te lleva a donde Él quiere. Por lo tanto, ese ángel se vale de millones de ángeles demoníacos, que son los ángeles caídos, para hacerte daño. Y también tiene unas jerarquías que las iremos viendo en demonología, donde nos muestra en Efesios 6, y ahí nos muestra las jerarquías que tienen los demonios, ¿sí? Ustedes seguramente ya lo han leído muchas veces, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que están en las regiones celestes. Entonces lo muestra una jerarquía. Esos principados pues predominan como príncipes en una región muy grande como un país. Entonces por eso es que ustedes cuando leen Daniel se encuentra y dice, vino el príncipe de Tiro, que se presentó cuando iban a traer el mensaje. Si vino un príncipe, o mandan una palabra, príncipe, refiriéndose a un principado. Esos principados gobiernan sobre un país. El diablo no es omnipresente ni es omnisciente, pero sí se mueve en velocidades muy rápidas y él puede moverse de un sitio, de un principado, de un país a otro principado, a otro país, muy rápido.
y allí tiene a un principado que es el que se encarga de darle toda la información y de cómo está gestionando ese país. Entonces, ustedes pueden notar que un país puede llegar a predomina un pecado más que otro. Ese pecado que predomina en ese país es porque el principado de ese país es más fuerte en esa área. No digo que no tengan de los otros pecados, pero hay un pecado más. Voy a poner unos ejemplos y no voy a entrar en demonología, está claro, pero quiero dejarles claro esta parte, que, como un ejemplo, en Argentina hay un principado de altivez. La altivez, ¿sí? No es, en Brasil se puede ser que haya mucho de lo que es brujería. En Haití, vudú, brujerías. En países suramericanos o Centroamérica, idolatría. Son principados. México, Colombia, son países donde predomina mucho la idolatría, más que en otros países. Entonces el principado es más fuerte allí. Y sucesivamente los gobernadores de las tinieblas, unas regiones más departamentos, ¿sí? Y las huestes, ya, y los gobernadores principales, las potestades, perdón, ¿sí? Como una especie de regiones, los gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad, sí son los que directamente ya atacan o están dentro de los cuerpos de las personas. ¿Queda claro un poco? Bueno, no vamos a entrar aquí. Eso lo vamos a ver en la parte de la demonología. Escriban, por favor, esta parte. Entonces, queda claro que Satanás también tiene mensajeros. Muchos. Es una tercera parte de los ángeles que fueron los ángeles caídos. 3/4. Dios en su voluntad no ha permitido que los hombres se relacionen con los ángeles. Dios en su voluntad no ha permitido que los hombres se relacionen con los ángeles por nuestra tendencia hacia la idolatría. Que los hombres se relacionen con los ángeles por nuestra tendencia hacia la idolatría. Ustedes recordarán que el hombre por naturaleza es idólatra. El mismo pueblo de Israel, donde Dios ya le había hablado, se fue Moisés hacia el monte a traer la palabra de Dios, ¿sí? Los estatutos que Dios le había dado, las leyes del decálogo, lo que Dios le había dado para el pueblo. ¿Y qué hicieron ellos? Lo primero que hicieron fue crearse un propio becerro para crearse un Dios. Y sucesivamente el hombre por naturaleza es idólatra. Yo la otra vez estuvimos hablando sobre ese tema aquí en una prédica, y hoy en día no es que nosotros estemos adorando una imagen en casa, pero hoy hay muchos idólatras, mucha idolatría moderna. Los móviles son una de las cosas que nosotros, porque todo lo que le roba el tiempo a Dios y tú lo pones ahí de primer lugar, eso es idolatría, ¿vale? Entonces, Dios no es que no lo haya permitido, sí en algunos casos se ha presentado, han habido teofanías de apariciones de ángeles donde Dios lo ha permitido específicamente, pero no es que Dios haya querido tener que nosotros tengamos una relación constante con los ángeles como que nos estamos viendo, hablando y eso, no, porque nosotros estaríamos adorándolos. Y ahora ya entenderán más adelante, cuando empecemos a hablar de la naturaleza de los ángeles, van a entender el por qué. Vamos a conocer un poco sobre ellos. Y nosotros, al ver a un majestuoso ángel que se aparece, pues, ¿qué hacemos? Nos engaña fácilmente el enemigo y nos postramos ahí delante de él. ¿No le pasó esto a Juan? ¿Ustedes han leído el Apocalipsis? ¿No le pasó a Juan en varias ocasiones de que cuando el ángel se le presentaba y él quedó tan maravillado porque lo llevó hasta el tercer cielo? La Biblia nos enseña de que Dios vive en el tercer cielo. Primer cielo es el cielo que tú ves. Segundo cielo es el universo, como tal, el universo conocido. Y el tercer cielo es donde vive Dios. Eso nos enseña la palabra de que hay un tercer cielo. Pues el Pablo fue llevado al tercer cielo. Ustedes leen que Pablo dice de que vino una palabra y le estaba hablando y le dice, una voz le dice, sube acá.
Así, el arrebatamiento. Un ejemplo del arrebatamiento. Y en el instante dice que él estaba en el tercer cielo. ¿Sabe lo que atravesó? Este cielo que nosotros vemos y el universo que todavía no ha sido ni descubierto, y estaba ya en el tercer cielo. Eso sí es velocidad, ¿eh? Bueno, que hay un arrebatamiento, es una simbología del arrebatamiento. Hoy estábamos hablando de la palabra, no estaban hablando del arrebatamiento, de que seremos transformados, seremos arrebatados. Pues Juan, después de que terminó de ver todas esas maravillas que están en el Apocalipsis y todo esto parte de los juicios, dice que él se postró ante el ángel. ¿Y el ángel qué le dijo? Levántate, no me adores. Tú tienes que adorar a Dios, porque yo soy un consiervo tuyo. Soy un consiervo tuyo, por lo tanto, no me debes de adorar. Entonces, por esa razón, Dios no ha querido que nosotros como hombres tengamos una comunión, una relación con los ángeles. ¿Que han habido apariciones? Bueno, pues hay que tener cuidado también, porque hay muchas cosas. En internet se ve de todo, pero yo lo que sí sé es que Dios ha podido enviar a algunos ángeles en una forma, sí, para que alguna persona lo cuide de un peligro. Imagínense que ustedes se acuerdan cuando iban por la calle y iban pasando la calle y pasó ese coche así, que tú dices, por poquito, ¿te acuerdas? Eso no es ningún por poquito, es que un ángel te ayuda a subir y si no te lo cargas ese coche. Los ángeles están para protegernos y para cuidarnos, para ayudarnos en momentos. Hay una guerra espiritual constantemente. Es una lucha espiritual que se está moviendo en los aires constantemente. Y los ángeles están para ayudarnos, para el beneficio. Nosotros no tenemos que estar peleando con Satanás ni con los demonios. Eso no nos corresponde a nosotros. Y eso lo vamos a ver en demonología, que eso no es nuestro trabajo. Hubo mucho daño que se le hizo a la iglesia en tiempos pasados, donde teníamos que estar más tiempo peleando con Dios, fuera y peleando y haciendo un montón de cosas, cuando no sacábamos tiempo para adorar a Dios. ¿Ahora han visto cómo han cambiado los tiempos? Que ahora nosotros nos enfocamos en adorar a Dios, que es lo que nos corresponde, en postrarnos, adorar a Dios, y Dios ya se encarga del resto. No es nuestro trabajo estar peleando ni luchando con los ángeles. Y también tenemos que tener cuidado a la manera de dirigirnos. Hay mucha gente, y ya lo vamos a ver más adelante, que comete el error que se ponen a insultar al diablo. Tengan cuidado. No, sí, es que lo insultan y le dicen un montón de cosas, como quien dice, y les doy a decir una experiencia que le pasó a un primo mío. Y si me está viendo, primo, voy a utilizar tu testimonio, porque verdaderamente él me lo contó. Me dijo, yo le llamé a Satanás y le dije que se presentara y empecé a invocarlo y se me presentó. Y del miedo dice que después, él es cristiano, inclusive estuvo aquí, hizo un discipulado y se graduó y todo eso, pero él está ahí y él sabe, él dice, yo sé, porque yo lo estuve invocando y se me presentó y todo. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? De que a veces hay personas, y estamos estudiando angeleología precisamente para entender en nuestra mente que nosotros no tenemos que invocar ángeles, lo que no es permitido de parte de Dios. Dios no lo ha dejado para que nosotros los invoquemos a ellos. Y mucho menos pongamos a invocar a Satanás ni nada de esas cosas. ¿Que lo hace la gente? Sí, pero nosotros no es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que adorar a Dios. Postrarnos delante de Dios y adorarlo a Él, y Él ya se encarga de hacer el trabajo de esa guerra espiritual, es Dios. ¿Vale? ¿Queda claro esa parte? Hay personas que de pronto están invocando ángeles y resulta que de pronto creen que se le presenta un ángel y lo que se está presentando son demonios. Entonces hay que tener cuidado con eso. No, cuidado de esas oraciones de ángel de mi guarda, mi dulce compañía que estaban orando. No. Nosotros no tenemos que hacerle adoraciones a los ángeles, sino directamente nuestra adoración es a Dios, al Espíritu Santo. Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener cuidado con estas cosas. Para eso estamos estudiando, para aprender. Y no los que de pronto creyeron de que porque íbamos a ver demonología era porque íbamos a estar luchando y peleando con el diablo, no.
De eso no se trata la demonología, es para entender en la mente la madurez. Dice que, continuando con el texto anterior que estábamos leyendo, que nuestra tendencia es la idolatría, dice, ni tampoco que tengan conciencia de su presencia, lo que les estaba hablando, que no tengamos esa conciencia de la presencia de Él. Ellos están aquí. Hay algunas personas que han necesitado más de un ángel por sus ministerios. ¿Ustedes recuerdan de Eliseo? ¿Recuerdan de Eliseo que vinieron a los hombres, los asirios? Los sirios vinieron y se presentaron allí un batallón grandísimo. Y había el ayudante, el siervo de Eliseo, que no podía ver más allá. ¿Y qué le dice Eliseo? Padre, ábrele los ojos. No sé cómo se llama, ¿Jesse? Jesse, pues a él le dice, abre los ojos. Cuando él le abre los ojos, había allí carros de fuego alrededor increíblemente. Este hombre, varón de Dios, necesitaba no un ministerio, un ángel, necesitaba era un ejército de ángeles, ¿sí? ¿Me entiende? Entonces los ángeles están para guardar y proteger, según también ministerios. Ahora, tampoco que tenga conciencia de presencia. Sin embargo, los ángeles caídos y no caídos conocen y están presentes en el diario vivir de la humanidad. Tanto los ángeles normales, los ángeles, ¿sí?, de Dios y los ángeles caídos están presentes en el diario vivir de la humanidad, aunque no los podamos ver. Aunque no los podamos ver. Ustedes recuerdan, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando estaba, Él mismo decía, mi reino no es de este mundo, y justamente cuando lo iban a crucificar, o en el momento que Él dice, yo puedo orar a mi Padre para que me mande 12 legiones de ángeles, el reino de Dios no es de este mundo. Ahorita estamos siendo gobernados y el príncipe de las tinieblas es el que gobierna este mundo. Pero nosotros no le pertenecemos en ese gobierno porque nuestra ciudadanía no es de aquí, nuestra ciudadanía es celestial. Entonces Él sí sigue gobernando aquí, en este mundo sigue gobernando, ¿sí? En este mundo es el príncipe, lo dice la palabra en muchas ocasiones de que es el príncipe de este mundo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, que Él era el príncipe de este mundo. Y Él gobierna, no gobierna sobre nosotros, pero sí gobierna sobre este mundo. Por lo tanto, están aquí presentes y los ángeles también están presentes en el diario de vivir de la humanidad, pero aunque nosotros no lo podamos ver porque Dios no ha querido que sea así. Sí se han presentado cuando Dios lo ha querido, cuando Dios lo ha requerido un mensajero, como en el caso de María, cuando vinieron a traer el mensaje, como en el caso de cuando se presentó en el Antiguo Testamento, se les presentaba a momentos puntuales en Abraham, ¿se acuerda? Que era mismo Abraham hablando con los ángeles, pero también era hablando con Dios, ¿sí? Se ha presentado en muchas ocasiones, pero es porque Dios lo ha permitido en ese momento específico, pero nosotros no tenemos ese contacto con ellos, ¿vale? Vamos a empezar con otro nuevo título, otro nuevo bloque, que es la naturaleza de los ángeles. Vamos a hablar un poco sobre ellos. Y aquí vamos a entrar en materia. La naturaleza de los ángeles. Escriban por favor como título. Y vamos a empezar a verlos por puntos. Primer punto. Los ángeles son seres creados. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Estamos haciendo teología, hermanos. Los ángeles son seres creados. Los ángeles son seres creados. Y escriben como cita bíblica Colosenses 1, 15, 16. No escriban el versículo, lo vamos a leer. Ya lo leerán ustedes en casa. Lo escriben la cita. Quiero que escriben la declaración con la cita bíblica de apoyo, ¿vale? Entonces, los ángeles son seres creados, Colosenses 1, 15, 16. Vamos a leer las escrituras todos, ¿vale? Entonces, 15. 1, 2, 3. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
Ahí viene, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, aquí está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando que el Señor Jesucristo, ¿quién es? La imagen visible de nuestro Dios invisible. Es lo que estuvimos hablando la semana pasada, que Jesucristo expresa al Padre. Jesucristo es la expresión de Dios, el logo de Dios. Entonces Jesucristo es la imagen, ¿sí?, de ese Dios que es invisible. Jesucristo es la imagen, ¿vale? Él es la imagen de ese Dios invisible, ¿vale? Y es el primogénito de toda creación. Aquí, por favor, no significa que el primogénito, que es como si el primero que ha sido creado. No. No es que sea el primero, porque el Señor Jesucristo también es eterno. Él es Dios. No ha sido creado, no, porque hay un error en muchas partes donde quieren esto. Cuando se refiere al primogénito, se refiere, hace que es el mayor. Jesucristo es el mayor de todos los hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí? Pues Él es ese primogénito, es el primero. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la función del primogénito? Pues que el padre, que era el que tenía toda la autoridad antes de morir, le daba la bendición al primogénito porque venía a pasar como cabeza. Venía a ser como esa cabeza principal en reemplazo al padre. Venía a ser, y los otros hermanos recibían la bendición, pero el primogénito era el que pasaba a ser como la cabeza principal. Entonces Jesucristo es el mayor de nuestros hermanos, es ese mayor, ¿vale? ¿Está claro? No se refiere a que es creado. Jesucristo no es creado. Ahora aquí, viene aquí. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Digan todas. Entonces, todo lo que tú ves y lo que no ves ha sido creado por Dios. Mire, dice, las que hay en los cielos. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está? ¿Dónde está lo que hay en los cielos? Ya imaginen, lo que está en los cielos y las que hay en la tierra, sea que tú las veas, sean visibles, o sea que tú no las veas, que sean invisibles, ¿sí? Y entre esas entran, empieza a especificar, dice, sean tronos, refiriéndose a la categoría de los ángeles, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Jesucristo y para Él. Por lo tanto, los ángeles fueron creados. ¿Quién los creó? Dios. Jesucristo habla de que ha sido el creador de todo, ¿vale? Hay más pasajes que ustedes, como teólogos y estudiosos de Dios, hablan de la creación de los ángeles. Muchos. Lo que quiero es que voy a dejar por cuestiones de tiempo, daré una declaración, una cita bíblica, pero hay más pasajes. ¿Hay estudiosos de Dios aquí? Ustedes saben que los que vienen estudiando conmigo, de que intento llevarlos a un punto, pero ustedes ahí es donde entran como estudiosos de Dios, a que empiecen a indagar y a investigar para reafirmar estas cosas, ¿vale? Segundo, los ángeles son seres gloriosos. Los ángeles son seres gloriosos. Mateo 28:1-3. Mateo 28:1-3. ¿Vale? Vamos a leer. Pasando el día de reposo, vamos a leerlos todos. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, ¿vale? Ellos se fueron el día de reposo, pasando ese día, y se fueron a ver al sepulcro. ¿Quién estaba en el sepulcro? Jesús. Jesús ya no estaba cuando fueron, pero se fueron allí a verlo, ¿vale? Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. Mira, un ángel del Señor descendió del cielo. ¿Y qué hubo? Un terremoto, ¿vale? Descendió del cielo y llegando, dice, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago. ¿Ustedes han visto relámpagos? Aquí físicamente cuando está lloviendo en esos momentos han visto relámpago. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. La gloria de Dios. Eran seres gloriosos. Y ese es el punto que estamos tocando. Que los ángeles son seres, ¿qué? Gloriosos.
Por lo tanto, dice que su aspecto era como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Eso es como lo expresa el Mateo, lo expresa de esta manera para dar a conocer su esplendor, la gloria de los ángeles, ¿vale? ¿Queda claro? Los ángeles tienen gran poder. Los ángeles tienen gran poder, más que nosotros, claro que sí. Dios les ha dado ese poder. Los ángeles tienen gran poder, como tercer punto. Segunda de Tesalonicenses 1, 6, 7. Segunda de Tesalonicenses 1, 6, 7. ¿Vale? Vamos a leerlos, todos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su... Entonces dice que se va a manifestar desde el cielo el Señor Jesucristo con los ángeles ¿de qué? Porque los ángeles son poderosos, tienen poder. Y ya más adelante vamos a ir mirando, pero tienen mucho poder. Tienen un poder que Dios les ha dado un poder más que nosotros los hombres. Nosotros estamos en unos cuerpos que estamos limitados, pero después nosotros como iglesia vamos a ser una iglesia gloriosa. Ahora estamos limitados en este cuerpo, pero los ángeles sí, que están allí, que están con Dios, Dios los ha dotado de un poder y cuando Dios los ha enviado, un solo ángel, ustedes recuerdan cuando David hizo un censo, recuerdan de que solamente un solo ángel mató un montón de personas, uno solo. Estoy hablando de miles de personas que tienen un poder increíble, poder que nosotros no podemos llegar a imaginar. Eso lo tiene los ángeles. ¿Quién le ha dado ese poder? Dios les ha dado ese poder. No es que el poder haya salido de parte de ellos, es Dios el que le ha dado este poder. ¿Vale? Por lo tanto, pasamos. Seguimos leyendo. Pero este punto es para hablarles del poder de los ángeles. Seguimos hablando sobre el poder de los ángeles. Ahora, Hechos 5, 17, 20. Hechos 5, 17, 20. Leemos. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Seguimos leyendo. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas, mira lo que hizo el ángel, de unas puertas, esas puertas de las cárceles allí donde los habían metido en esas cárceles, abrió esas puertas en la cárcel y sacándoles dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, los ángeles para poder seguir sustentando tienen un poder, ellos tienen un poder que Dios les ha dado, han abierto las puertas y ellos, más adelante lo vamos a ver, que cuando estaban en las cárceles, no es que estaban en una cárcel así tan sencilla, así era fácil de fugar, tenían muchas guardias, ahora lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero enseñarles es que el ángel, que es un mensajero enviados por Dios, aparte que los liberta de allí donde estaban, dice que estaban celosos. Los saduceos estaban celosos, la secta de los saduceos, son parte del Sanedrín judío. ¿Sí? ¿Por qué estaban enfadados con los apóstoles? Pues porque ellos estaban predicando la palabra de Dios. Recuerdan en Hechos 5 que es cuando él le da sanidad al cojo y después hubieron una conversión de 5,000 personas. Los metieron en la cárcel y les prohibían hablar. Bueno, pues cuando estaban allí en la cárcel, venía el ángel, los libertaba, abría las puertas y después le decía, sigue predicando. Eso fue lo que hicieron. Mira, el mismo mensaje le dice, el 20, dice, id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Siguen evangelizando, siguen predicando. Te ha pasado esto, pero siguen predicando. ¿Ve? Pero ellos los libertaron, le abrieron esas puertas. Vamos a leer otro ejemplo. Hechos 12, 6, 11. Hechos 12, 6, 11.
Leemos todos. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. ¿Quién estaba durmiendo? Pedro. Estaba durmiendo. Entre dos soldados. Entonces tenía a Pedro, imagínense, aquí vamos a empezar a imaginarnos. Teníamos Pedro, un soldado aquí y otro soldado durmiendo. Estaban ahí los dos. Uno aquí y otro aquí porque se ataban entre ellos, se amarraban. Si ustedes estudian la historia de los soldados que estaban cuidando a la persona, se amarraban entre ellos. Entonces dice, en aquella misma noche Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas. ¿Cómo estaban entre el uno Pedro con los dos? Sujetos con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces ahí adelante había una puerta, la de salida, pero ahí habían soldados, guardas que estaban ahí custodiando esa puerta. Bueno, está mostrando un poco especificando para poder entender. Y aquí que se presentó, ¿quién? Un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Mira aquí, vamos a seguir leyendo. Y dice, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Entonces, aparte de que estaban dos durmiendo aquí, otros que estaban allí en la puerta, empezó a llevarlos y empezó Pedro a seguirlo, ¿sí? Y después dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, entonces ¿cuántas guardias habían? Pero más uno, la guardia donde estaba durmiendo. 3. Segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, llegaron a la puerta principal, una puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. El ángel vuelve otra vez, salidos, pasaron una calle y el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El poder de los ángeles enviados por Dios, dice el mismo Pedro, me ha librado, ha enviado a ese ángel para que me librara. ¿Y qué era lo que quería hacer Herodes? Pues matarlos. Así como mató al hermano del Señor Jesucristo, a Jacobo, lo mató. Pues eso es lo que querían era matarlos y matarlos a él. Pero ahora Pedro entiende de que es que el Señor Jesucristo lo envía, Dios le envía a ese ángel. ¿Y tienen poder los ángeles? Claro, tienen poder y son mensajeros de parte de Dios para librarnos, para guardarnos, para protegernos de situaciones. ¿Vale? Seguramente alguno ha tenido una experiencia de esas que les decía yo de que los ha librado de cosas. Nosotros no sabemos, pero algún día en el cielo nos vamos a dar de cuenta Dios cuánto nos ha librado aquí en esta tierra. Nos ha librado Dios increíblemente y muchas veces. ¿Vale? Cuarto punto. Los ángeles se dividen en jerarquías y todas están sujetas a Cristo. Los ángeles se dividen en jerarquías y todas están sujetas a Cristo, como debe ser. Los ángeles se dividen en jerarquías y todas están sujetas a Cristo. Primera de Pedro 3.2. Primera de Pedro 3.2. 3.22, perdón. Primera de Pedro 3.22. Vamos a leerlo todos. Quien habiendo subido al cielo y está a la diestra de Dios, está Pedro hablando de Jesucristo, que ha subido al cielo. ¿Y cómo se encuentra Jesucristo? ¿Está a dónde? A la diestra de Dios. Y mira lo que dice aquí. Y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? De que aparte de que están divididas en jerarquías, de que Dios le da una jerarquía, todos están sujetos a Jesucristo. Eso nos enseña la palabra. Y a él están sujetos los ángeles, las autoridades que hay en el cielo, todas las potestades que hay en el cielo están sujetas ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. ¿Vale?
Quinto punto. Los ángeles adoran a Cristo. Los ángeles adoran a Cristo. Y escriben una cita bíblica, Hebreos 1, del 5 al 9. Hebreos 1, de 5 a 9. Vamos a ver que si es verdad que los ángeles adoran a Cristo. Lo que les decía, vamos haciendo una declaración y la palabra de Dios nos enseña. Es la misma palabra de Dios la que nos está enseñando. Hebreos 1, 5, 9. Leemos todos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y a él me será a mi hijo. Voy a parar un momento aquí, ¿vale? Para explicar un poco este texto. Dice la palabra de que de toda la creación, porque los ángeles son creados, ¿a cuál de toda la creación de los ángeles, a cuál de ellos Dios mismo le ha dicho, mi hijo eres tú? A ninguno. A ninguno le ha dicho eso, ni siquiera a Satanás cuando estaba en su esplendor en el cielo. Isaías 14, Ezequiel 28, que habla sobre Satanás y habla de que, oh querubín, el majestuoso querubín precioso que era hermoso, ¿sí? Y en ese esplendor, ni siquiera dice cómo lo detalla, la manera como fue creado, ni siquiera él le dijo que era hijo. A ninguno le ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Vale? ¿Está clara esta parte? Eso es lo que está diciendo la palabra. Ahora mira lo que dice aquí. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, Dios introduce al primogénito, introduce a el Hijo de Dios en el mundo, fue creado como hombre, pero Jesucristo, Él tiene la otra naturaleza divina, por lo que hablábamos de Isaías, y a propósito corrijo la cita bíblica que es Isaías 9:6, la había escrito la vez pasada, había dicho mal. Dije 1.6, Isaías 9.6, que dice, niño nos es nacido y hijo nos es dado. Pues entonces dice, cuando lo introduce en el mundo como hijo de Dios, ¿sí? ¿Qué dice cuando Dios introduce al hijo de Dios al mundo? ¿Qué dice? Adórenle todos los ángeles de Dios. Porque el único que merece adoración es Dios. No los ángeles, no necesitan ser adorados, Dios. Entonces él dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y después dice, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles, ¿cómo lo hace? Espíritus y suministros llamas de fuego. Son ángeles, son ministradores para nosotros. Son espíritus, también nos enseña la palabra que son espíritus, ¿vale? Y que también son ministros de llama de fuego. Mira que dice aquí. Más del Hijo dice, mira, Dios está hablando del Hijo. Dios, el autor de Hebreos, muestra aquí, si tú lees el texto, que Dios es el que está hablando. Dice, tu trono, oh Dios. Paremos aquí. Dios llamando a Jesucristo, ¿llamándolo qué? Dios. Entonces queda dudas, y ya lo hemos estudiado en Cristología, de que Jesucristo es Dios. Dice, tu trono, oh Dios. Mira, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad en el centro de tu reino. Has amado a la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. ¿Dios ungiendo a quién? A Dios. El Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Quiero que entienda, porque nuestro punto que estamos estudiando de teología sistemática, que es la angelología, lo he resaltado aquí, de que nuestro punto que estamos estudiando es de que los ángeles deben de adorar a Dios. Están ahí para adorarlo, por lo tanto la escritura. Pero y tratar de explicar un poco este texto, pero estos textos son parte de la cristología y los he estado explicando, y ya los que vieron conmigo os he explicado mucho sobre esto, no me puedo detener, pero quiero que sepas de que la palabra nos enseña que Jesucristo es Dios, ¿vale? Y el último, para terminar, nos quedará el resto para la próxima semana, pero quiero ir avanzando. Los ángeles son mayores que los hombres en poder, fuerza y potencia. Los ángeles son mayores que
que los hombres en poder, fuerza y potencia. Segunda de Pedro 2, 9, 11. Segunda de Pedro 2, 9, 11. Leemos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Hay piadosos aquí? Dice el Señor que nos sabe librar. Dios nos libra de esas tentaciones. ¿Vale? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para que ser castigados en el día del juicio? Va a haber un día donde esos injustos van a ser castigados. Va a haber un juicio para ellos. ¿Cómo se llama ese juicio? ¿Los he escuchado? El juicio del gran trono blanco. ¿Y el juicio para la iglesia cómo se llama? Vaya, ya lo hemos visto. El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio para los creyentes, para nosotros, no para condenación, pero el juicio para los impíos, esos que no se han querido acercar a Dios, que no se acercaron y no quisieron, pues va a haber un juicio, se llama ¿cómo? El juicio del gran trono blanco, ¿vale? Entonces dice, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. De ese juicio está hablando, del gran trono blanco, ¿vale? Dice, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, sigue hablando de los impíos, andan en concupiscencia, o sea, andan en deseos, e inmundicia y desprecian el señorío. Están despreciando a Dios. Atrevidos. Mira cómo son estas personas. Son atrevidos. Son contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. ¿Hay personas así? Sí. No tienen ningún temor para hablar sobre hablar de Cristo o de las autoridades de la potestad superior de los ángeles e inclusive hasta de los mismos demonios. Al fin y al cabo son potestades superiores. Por eso la palabra nos enseña que nosotros no tenemos que estar peleando, ni insultando, ni gritando, ni diciendo un montón de cosas. No, ya lo van a ver. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza, mira los ángeles, ¿son mayores en qué? Mira el tema, nuestro tema, ¿cuál es nuestro tema? De que ellos son superiores, mayores en qué? En fuerza que los hombres, dice, mientras que los ángeles que son, hablando de los hombres, ¿no? Y ahora después dirige la mirada hacia los ángeles y dice, ahora, mientras que los ángeles que son mayores que los hombres en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ante las potestades y autoridades, así sean malignas, ni siquiera los ángeles pronuncian juicio de maldición ante esos demonios, sabiendo que ellos están en el mismo nivel espiritual. Pero lo que nos quiere enseñar la palabra aquí, nuestro punto que nos interesa, que le estoy explicando, es que ellos son mayores, los hombres son mayores en potencia, en fuerza, pero que nosotros no estamos, tenemos que aprender, y ya lo vamos a ver en la próxima clase, en el versículo en Judas, van a ver que ni siquiera un ángel se privilegió de decir una maldición contra Satanás, sino que le dijo que el Señor te reprenda, ¿vale? Entonces vamos a orar para presentar esta clase al Señor y que veamos como punto, los ángeles no se casan. Estudien sobre ese punto. ¿Cree que los ángeles se casan? No. Bueno, yo lo voy a dejar ahí solamente para que ustedes me acuerden. Dice que vamos aquí, vamos a orar. Padre maravilloso, Santo de Israel, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y agradecemos, Señor, por este tiempo que hemos tenido, Señor. Hoy tus hijos, Señor, estudiando tu palabra. Ahora te pedimos que nos ayudes, Señor, y nos lleve con bien a nuestros hogares. Bendecimos a las personas que nos están viendo a través de la internet. Desde allí, Señor, esta palabra haya sido también de bendición para sus vidas. Bendiciones a todos. Dios me los bendiga. Adiós.